¿Cómo están, amigos de EduTIC Perú? En esta presentación hablaremos del enfoque por competencias. ¿Qué es una competencia? Cuando hablamos de competencias, hablamos de un tipo de aprendizaje que integra y combina aprendizajes de diversa naturaleza. Es decir, una competencia supone un actuar, pero un actuar complejo, porque buscamos actuar sobre la realidad, modificarla, alcanzar un propósito o resolver un problema. Para eso tenemos que movilizar saberes de diferente tipo, tenemos que movilizar conocimientos. No es que un enfoque por competencias nos aleja de los conocimientos. Nada más errado. Nadie puede ser competente si no tiene algunos conocimientos, pero ser competente no solo implica tener saberes de esta naturaleza, implica que desarrollemos habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, que desarrollemos determinadas disposiciones afectivas, actitudes, técnicas, procedimientos. Es decir, en realidad ser competentes implica manejar saberes de muy diversos tipos. Una competencia es actuar, es lo que las personas hacemos, conscientemente sobre una realidad, sobre un contexto específico para modificarlo. ¿Y en qué sentido? ¿Con qué finalidad? ¿Para resolver un problema o para lograr un propósito determinado? Y para lograrlo hacemos uso de saberes diversos, seleccionando y movilizando una diversidad de recursos. Es decir, en los estudiantes hay que desarrollar un conjunto o una diversidad de saberes que les permitan ser competentes. Y estos saberes tienen que ser aplicados con pertinencia a contextos específicos. Mientras más competentes somos, podemos utilizar nuestra competencia en cualquier contexto y hacerlo de manera pertinente. Su producto o su propósito debe satisfacer ciertos criterios de acción considerados esenciales, es decir, responder a los estándares de aprendizaje que se encuentran en los mapas de progreso. Para ayudar a trabajar las competencias, conceptualicemos la capacidad. En el actual diseño curricular tenemos una serie de capacidades que normalmente vinculan una habilidad cognitiva más un conocimiento. Las capacidades son saberes delimitados más pequeños que una competencia, pero de diverso tipo, que se desarrollan y se ponen en acción para desarrollar una competencia, es decir, hacen sinergia entre ellas. Pueden ser habilidades cognitivas, relacionales, disposiciones afectivas, actitudes, conocimientos, procedimientos, etc. Pongamos un ejemplo. Se dice que José es capaz de resolver sus conflictos de manera pacífica. Cuando decimos es capaz, estamos hablando de su capacidad de resolver conflictos. No estamos pensando que José solo tiene conocimientos o que José solo tiene habilidades cognitivas. Se tiene que tener actitudes y habilidades socioemocionales, como la empatía, la asertividad para solucionar problemas de manera pacífica. En una capacidad se incluye, como mencionamos, habilidades cognitivas, habilidades relacionales, habilidades socioemocionales, disposiciones afectivas, conocimiento. ¿Cuál es la diferencia con la competencia? Que son más delimitados. Si hacemos la analogía con una pirámide, las paredes se construyen juntas y esto nos permite llegar a la pirámide. Entonces, varias capacidades juntas nos permiten ser competentes. Pongamos un ejemplo, el proceso de la redacción. Si queremos empezar a escribir algo, tenemos un inicio que es la planificación y nos preguntamos, ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué voy a decir a la mitad? ¿Cómo voy a terminar? Todas estas expresiones indican que tengamos la capacidad de planificar. Seguidamente, textualizar, para luego reflexionar. Revisamos los signos de puntuación que estén adecuados, los conectores adecuados, etc. Para resolver este problema necesitamos conocimiento, habilidades cognitivas, necesitamos disposiciones afectivas.
Si, por ejemplo, si no tienes disposición para revisar el texto que escribiste, falta esa capacidad. Por lo tanto, ya no se es competente. Ahora, ¿qué hacer en los diferentes grados? Es decir, en primero, en tercero de primaria o cuarto de secundaria. Cada competencia tiene sus capacidades y cada capacidad tiene sus indicadores. De tal manera que cada maestro, así esté en distinto grado, debe revisar la matriz que se encuentra en las rutas de aprendizaje sobre la comprensión y producción escrita. Verán que cada una de estas capacidades tienen indicadores, de acuerdo al grado o al ciclo en el cual el maestro enseña. ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores son evidencias del avance que estamos teniendo en las distintas capacidades que nos llevan de una manera conjunta a ser competentes. Como en este caso, por ejemplo, en el proceso de la redacción o producción de textos. Entonces, ¿qué son los indicadores? Son evidencias, son desempeños que esperaríamos ver para que nos indique que este estudiante está avanzando en la planificación, está avanzando en la capacidad de textualizar, está avanzando en la capacidad de reflexionar o de revisar sus escritos. Acompañando a estas matrices tenemos los mapas de progreso. Veamos otro ejemplo. El aprendizaje se comunica. La competencia comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad, según variados propósitos de lectura. Es una sola competencia, recuerden. Pero para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos acompañando bien a nuestros estudiantes, necesitamos ver una especie de hitos. Es decir, necesitamos saber hacia dónde debemos llegar en el tercer ciclo, en el cuarto ciclo, al final del quinto ciclo. Para eso tenemos los mapas de progreso. ¿Y qué son los mapas de progreso? Son los estándares, es decir, describen a dónde debe llegar con esa competencia en cada uno de los ciclos. Es decir, los mapas de progreso son descripciones que se espera que muestre cada estudiante al finalizar cada ciclo de la escolaridad. Entonces, ¿los mapas de progreso y estándares es lo mismo? Lo que existe son los estándares. Los mapas de progreso son una manera de establecer estándares. En los mapas encontramos los niveles, son 7. Tenemos el nivel 1, inicia desde el nivel previo. El nivel 2 señala a dónde tienen que llegar al finalizar los estudiantes del tercer ciclo, es decir, niños y niñas del segundo grado de primaria. Luego tenemos los siguientes niveles, hasta finalizar en el séptimo, que es el nivel destacado. Los estudios dicen que comúnmente los niños y adolescentes pasarían por estos ciclos, pero no dice que todos deben pasar al mismo tiempo. Todos aprenden en diferentes tiempos y ritmos. La idea es que los estudiantes transiten o pasen por todos los hitos, haciendo uso de las estrategias que, por ejemplo, nos muestran las rutas de aprendizaje. Los mapas y rutas juegan en conjunto. En un mapa se sigue una ruta. Esto nos hace comprender por dónde transitar los docentes para llegar a apoyar mejor a nuestros estudiantes, a que lleguen al final de su escolaridad, al nivel de la competencia, que esperemos que tengan todos los estudiantes cuando egresan del quinto de secundaria. Los docentes en el aula no solo planifican a dónde deben llegar dentro de 2 años. Los docentes trabajarán en diferentes sesiones los diferentes indicadores, pero no por separado, sino en conjunto, regresar al todo para que nuestro estudiante desarrolle todas las capacidades y por consecuencia la competencia. Cuando un niño no puede subir cada hito de la competencia, se siente frustrado. Es el maestro quien tiene que ayudarlo a subir escalón por escalón, para que se sientan satisfechos a la hora de aprender. Cuando alguien se frustra, deja de hacer las cosas. ¿Qué hacemos los docentes para desarrollar las competencias? En los manuales de orientaciones para el trabajo pedagógico encontramos 4 pistas fundamentales para desarrollar las competencias. La primera es a partir de situaciones desafiantes, la segunda de lo general a lo particular y viceversa. Tercero, construyendo significativamente el conocimiento y el cuarto a largo plazo y progresivamente.
Revisemos cada uno de ellos. A partir de situaciones desafiantes es la primera. Cada problema que se le presenta al estudiante es un desafío. Entonces, en las sesiones y unidades se debe plantear estos problemas para ver qué actitud toman. Pero estas situaciones desafiantes tienen 3 características que podemos considerar, según la necesidad pedagógica o necesidad de aprendizaje del estudiante. La primera es una situación retadora, donde el estudiante tiene que afrontar reiteradamente situaciones retadoras que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades que consideren más necesarias para poder resolverlas. Partir de situaciones significativas o problemáticas, situaciones que guarden relación con sus intereses, ya sea del contexto, personales, sociales, escolares, culturales, ambientales o propios de cada saber específico que se constituyan en retos significativos. La otra situación desafiante puede ser real o simulada, pero esta simulación debe remitirse a las actividades cotidianas de los estudiantes, no puede salir de su contexto. La segunda, de lo general a lo particular y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que las competencias se logran movilizando las capacidades, considerando estas como una amplia variedad de saberes. Puede ser también en forma viceversa, donde didácticamente se puede enfatizar en una capacidad o indicador, varias veces, si fuera necesario, con distintas situaciones en diferentes niveles de complejidad, de tal manera que contribuyan a desarrollar la competencia. Nos damos cuenta, ¿verdad? Las competencias movilizan capacidades, pero también podríamos trabajar directamente desde una capacidad o indicador para desarrollar la competencia. Las competencias no se logran en una sesión a otra sesión, ni de un bimestre a otro bimestre, como generalmente decimos de un día para el otro. El desarrollo de competencias involucra el desarrollo de muchas capacidades, habilidades, actitudes, etc. Por lo tanto, para lograr las competencias, que es el objetivo general, debemos didácticamente desarrollar las capacidades y, si no se logra, retroalimentar hasta lograrlo. El tercero es construyendo significativamente el conocimiento. Se cree que los conocimientos no tienen importancia hoy en día, y eso es completamente errado. Los conocimientos son el insumo principal para solucionar problemas. Por lo tanto, si queremos lograr competencias en nuestros estudiantes, deben tener un buen manejo de la información, es decir, conceptos, definiciones, leyes, principios que manejen y que apliquen. Por consecuencia, este manejo hace que los estudiantes tengan un dominio aceptable de los mismos. Y lo más importante, podrán transferir y aplicar estos conocimientos. Las competencias se logran a largo plazo y progresivamente. ¿Qué significa esto? Que las competencias son transversales, son las mismas a lo largo de toda la escolaridad, pero sí debemos tener en claro de que los niveles de desarrollo se dan en cada ciclo, es decir, que el logro de la competencia del primer ciclo, del nivel inicial, no es lo mismo que el del tercer ciclo del nivel primaria o del quinto o sexto ciclo del nivel secundaria, ya que las características de los estudiantes son diferentes en cada nivel. Entonces, enfatizamos, la competencia se desarrolla, es decir, madura y evoluciona de manera cada vez más compleja a lo largo del tiempo. La misma competencia para toda la escolaridad. Se requiere tener claro cuáles son sus diferentes niveles de desarrollo a lo largo de cada ciclo. Los indicadores de desempeño ayudan a evidenciar la progresión. En cada ciclo están descritos en los mapas de progreso. ¿Para qué educar? El objetivo de la educación no es asegurar que los individuos conozcan cosas particulares, sino que tengan la posibilidad o los medios para que construyan alternativas, perspectivas e interpretaciones de la realidad. En conclusión, el trabajo por competencias no es un solo cambio de estándares, sino también es un cambio de paradigmas en el campo tecnológico, metodológico y sistémico del trabajo educativo escolar. Significa
una modificación de nuestro quehacer docente y escolar. Significa construir nuestras propias competencias docentes. Los docentes desarrollamos competencias desafiantes también. Por ejemplo, una estrategia es que los conocimientos se relacionen con situaciones problemáticas y para ello tenemos que observar bien el contexto. Esta fue una presentación del enfoque por competencias. Hasta pronto.